Bon día o bona tarda, según a la hora que veas este vídeo en charlas de revista Purgante. Soy Alba Otero y hoy tengo el placer de charlar con Manel Vega. Manel Vega es periodista y posgraduado en creación y producción de contenidos televisivos de entretenimiento. Ha trabajado y trabaja en prensa y televisión. Actualmente es colaborador en Ventrubats y es el creador de dos formatos audiovisuales, Hotel, su corazón es la gente, y Universidad, el saber no ocupa nunca lugar, para la productora Abordar Casa de Películas. Bueno, Manel, es un placer tenerte aquí y bueno, bienvenido a Revista Purgante, a nuestro canal de YouTube. Gracias. Bueno, decirte que hoy vamos a hablar de tu libro, El federalismo visto por Isidre Molas, conversación con Manel Vega, aquí lo tengo. Y nada, decirte que primero mis felicitaciones porque el libro me ha parecido muy interesante, me ha gustado muchísimo. Además es un libro que no es una entrevista al uso, sino que lo veo desde un punto de vista más pedagógico. ¿Esto es intencionado? Sí, es intencionado. Vale. Además es intergeneracional también, que es también intencionado. Vale. Sí, la verdad es que sí, porque la verdad es que me gustaría comentar acerca de que, bueno, comentar o hacer un análisis, ¿no? Porque partes a partir del siglo XIX hasta casi siglo XXI y, bueno, haces un recorrido empezando por pensadores, filósofos, pasas ya después a una parte más política, desde la Primera República, pasando a la Segunda República, dictadura, transición y democracia, y todo esto teniendo siempre una conversación con Isidre Molas. ¿Y cómo crees que el federalismo ha ido evolucionando en todas estas etapas? Esta es la parte que no nos enseñan en el colegio, sí. La del siglo XIX, XX y XXI. Es curioso como antiguas generaciones saben del tema, pero la nuestra no lo conoce tanto y con ello se juega. Un repaso del federalismo. Bueno, el federalismo nació, creció, ahora está, digamos, que en una etapa, creo yo, que de darle una forma más democrática de lo que hasta ahora lo ha tenido. Digamos que fijamos mucho, o tomamos como ejemplo países como Estados Unidos o Alemania, a la vez también los que, digamos, no están muy de acuerdo con las políticas o la forma del Estado de América o Alemania, se fijan más en Francia o en otros países, como puede ser también la China, porque cuando uno viaja, conoce gente, etcétera, se le abre la mente y lo que puede ser para alguien algo de rechazo y ya directamente, digamos, que anulación o supresión, para otros, digamos, que se fijan en otros, digamos, que aspectos de tanto democracias como dictaduras. Es decir, eso es como un cirujano. O sea, tú tienes el cuerpo y cortas. Entonces, claro. Aunque esto es difícil de entender, porque claro, ahí están detrás los derechos humanos, las guerras, etcétera, pero sí que es verdad que desde el punto de vista teórico pues se puede analizar diversos sistemas políticos, desde tanto dictaduras como democracias, como sistemas mixtos, como... Claro, sí, esto hay que verlo desde un punto teórico, porque después aplicado en la práctica... Dime. Un ejemplo claro es España. España es un ejemplo claro de país que está entre Pinto y Valdemoro. Sí. Sí, mira, justamente es que tu libro yo me lo he leído cuando que he estado en Suiza, y bueno, Suiza es uno de los ejemplos que además expones en el libro de Estado federal, además de la Suiza medieval, ¿no? Porque hay que decir que en Suiza empieza en 1291, si no me equivoco mal, que empieza a surgir como unos primeros cimientos, ¿no? de federalismo y de empezar a convertirse, ¿no? en el Estado que hoy conocemos. Y la verdad es que también el punto de Estados Unidos, que también lo comentas, que me parece bastante interesante, y además hay una frase que me llamó mucho la atención, que decía: la libertad individual como garantía contra la tiranía gubernamental y la libertad de los poderes locales frente a la tiranía centralista. Esto es España. Eso es España.
Sí. Y otros países. Suiza, claro, después, Suiza en la corrupción, etcétera, 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 como México en el narcotráfico. O sea, luego hay que tener en cuenta otros poderes que no se entienden como democráticos y que también Claro. están ahí. Entonces, ¿cómo equilibrar la libertad individual con respecto a un gobierno o cómo, digamos que, compaginar la libertad colectiva con el sistema político? Pues esto es complicado. Se supone que se hace a través de la democracia, a través de votación, pero bueno, al final quien hace la ley hace la trampa y quien ostenta el poder es quien manda. Esto parece muy sencillo y una cosa, pero esto nos encuentras en el día a día, tanto en las casas como en los comercios, como, es decir, quien tiene el Sí. poder, el dinero, al fin y al cabo, es quien marca cómo los territorios, aunque esto suene también a medieval, cómo los territorios se separan y se distribuye ese poder y entonces se van conformando instituciones y esas instituciones mandan. No, es que justamente ese es el comentario que yo hablando de este tema con amigos y gente conocida allí en Suiza, esa es la frase que siempre te dicen, donde hay dinero, perdón, hay poder y como que no puedes hacer nada más. Y por eso también importante, como has dicho al principio, que esto hay que verlo desde un punto de vista teórico, porque después en la práctica, pues las cosas pues, se hacen de diferente manera porque hay muchos puntos diferentes y hay muchos, como decir, como muchos ítems a tener en cuenta. Sí, sí, es que a mí una de las críticas que me hacen del libro es esa. Es decir, me dicen, eso está muy bien, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que esto no es tanto por el tipo de teoría o de ideología, sino por cómo España ha evolucionado. Es decir, si en la transición hubiera habido una ruptura, que no tiene por qué ser una cosa de per se, que siempre hayan Sí, sí, rupturas sí. después de dictaduras, pero si en España hubiera habido una ruptura, pues seguramente la gente no estaría tan, digamos que, desconfiada o agnóstica, como quieras llamarle, porque aquí cada uno se coge su frase, Sí, respecto a un sistema político que está ahora mismo pues vigente. Aquí hay mucho que hablar, es decir, el problema básico, creo yo, sí, 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 es claro. que el poder está mal distribuido. O sea, tienes un rey que no ha votado a nadie. Se podría hacer una monarquía en la cual se votara el rey, o se votaran diversos tipos de reyes. Eso no sería una república, no sería un presidente del gobierno en el cual lo votases tú. Hasta abajo del todo, que es como, digamos, que pagas tú la luz o no cada mes y cada año. Claro, Además, exacto. estos últimos 10 años, el poder ha cambiado de manos. Es decir, las caixas se han convertido en bancos, lo que Sí. antes era, digamos, que un gran centro comercial se ha convertido en una empresa, digamos, de distribución con riders. Es decir, ya se ha visto cambios de poder. Sí, totalmente. Se han visto cambios bastante notorios y que están afectando a la sociedad en su conjunto. De hecho, hay un punto también de, el libro no es que me lo haya leído, es que me lo he estudiado, como puedes observar. No, pero de verdad que para mí ha sido un libro bastante instructivo porque creo que también la gente como que tiene una idea bastante equivocada o que no llega a entender realmente el término. De hecho, me gusta el punto en el que diferencias entre la idea federal, porque lo entiendes desde, bueno, explicas que se entiende desde dos perspectivas, ¿no? La federación y el federalismo. Eso es un punto bastante a tener en cuenta que creo que tenía que destacar en la charla. Sí, sí, o sea, el federalismo es una ideología, como el feminismo, y luego la federación es ese instrumento político, es esa idea llevada a la práctica que se utiliza para, digamos, que distribuir ese poder. O sea, la federación es aquel, digamos, sistema multinivel en el cual, digamos, que se distribuye ese poder a través de diversos niveles que son, al fin y al cabo, administraciones. La Claro. central y luego la autonómica. En este caso, mal dicha, que dice que el nombre hace la cosa, y mal Sí. hecha, pero es así. Y digo esto porque estamos en un centralismo eh, que es lo contrario al federalismo. El federalismo es en realidad distribución y descentralización. Sí, Entonces, mira, si España está más descentralizada, pues funcionaría mejor. claro, no es justamente esta hora de la... Era otro de los puntos que quería destacar que decías eso, en el federalismo malentendido pasa esto, la descentralización del poder es homogeneidad, es decir, el llamado café para todos, un federalismo conformista. El federalismo bien entendido es lo contrario, la descentralización del poder es heterogeneidad, implica una división, una distribución y una compartición del mismo y de sus competencias y equilibrios reales. Un federalismo inconformista ya ha regresado con fuerza al debate político. Al Sí, esta debate no es la público, perdón.
Esta no es la opinión de Isidra Molas, ¿eh? No, esta es tuya, sí, no, esta no es de... No. Esto quiero dejarlo claro, que es en el prefacio a la presente edición. Yo lo digo porque ahora, digamos que no se ve tanto, pero cuando pase una generación o dos más, el cambio será brutal. Sí. Es decir, el juego de la igualdad, que parte desde una situación de precariedad o de pobreza directamente, la izquierda española, porque la derecha en esto no ha dicho ningún aún, José María Aznar, etcétera, no han abierto la boca. Pero la izquierda utiliza la igualdad como homogeneidad. Es decir, a nosotros, a nuestra generación, han querido tener una pretendida igualdad para todos a través de la homogeneidad. Es decir, aquí hay una socialdemocracia donde todo el mundo empieza desde el mismo punto de partida, pero a través de esa socialdemocracia acabas en puntos de partida iguales o peores a tu generación que a ti te corresponde, no que le corresponde a otra persona, a otra situación social o económica. Entonces, esto es un problema. Sí. O sea, iguales no quiere decir que tengamos el mismo color de pelo. Iguales quiere decir que ante una injerencia, ante una no sé, una tropelía, como quieras llamarle, pues ahí la ley, las normas actúan igual para todos. No que todos tengamos todo, porque tener todo al final es no tener nada y tampoco se puede tener todo. Esto es muy duro para nuestra generación, pero yo creo que es la base de cómo redistribuyes. Porque la pregunta es, cuando ya está distribuido, ¿cómo redistribuyes? O sea, ¿cómo conviertes una comunidad autónoma en algo que no lo es, como Madrid, que es una capital? Entonces, esto duele. Pero bueno, si no se hubieran creado tantas nacionalidades o naciones, esto ahora no pasaría. Ya. Y entonces, también hay otro punto que es un punto importante a tocar, que Tocqueville, perdón por no pronunciarlo bien, en el siglo XIX habla que la idea federal se piensa ya en el siglo XIX que es una idea exclusiva de la izquierda, pero no es así. De hecho, en el libro se habla de federalismo asimétrico de izquierdas. Sí, eso es lo que Isidra Molas considera que fue mejor la forma del Estado autonómico actual. Convertirlo en un Estado federal asimétrico, en el cual pues no hubiera simetría, no hubiera una simetría, entonces las comunidades autónomas tuvieran, digamos que, no diferencias, sino peculiaridades. O sea, no estamos hablando de que unos tengan una ley marítima y otros no, sino que unos tienen una ley marítima porque tienen mar. Claro. Y esto, por mucho que nos duela, tenemos que aceptar que Andalucía pues, es Andalucía, Cataluña es Cataluña y Galicia es Galicia. Entonces, o sea, en vez de ver a la gente como enemigos, que esto lo hacemos con Italia, con Francia, con Marruecos, pues verlos como, digamos que, vecinos o conciudadanos. Y respecto al otro que has dicho, que ahora no recuerdo, creo que fuera bueno entender el federalismo como que intentan cambiar el nombre, le dicen gobernanza, entender el federalismo como una herramienta de solución, no una herramienta de utilización sino de solución. Ahora si hay un problema, por ejemplo, como lo hay en Cataluña, el federalismo, la gobernanza, llámalo como quieras, debería ser una solución. Vale, más que una idea para crear más que un eslogan, sí. De hecho, hablando de eslóganes, también en el libro tratas el tema de la palabra separatista, que a mí siempre es un término que siempre me ha generado mucha estupefacción, porque me parece ya como crear ya el gran debate, bueno, la gran pelea realmente, y es bastante usado por los medios de comunicación. Sí. Y la ACI también. Sí. Los medios de comunicación tenemos, digamos que ese ideal, como la idea federal, tenemos ese ideal de que son medios de comunicación que son contrapoderes, cuando en verdad no, cuando en verdad los medios de comunicación los crean, digamos que magnates, gente con dinero, para, digamos que, difundir sus ideas y a través de ellas hacer política, ya sea dentro o fuera de administración. Entonces esto también parece que no se acabe de entender, que cuando tú ves 4 o Telecinco, no solo estás viendo lo que les gusta a los italianos o lo que les gusta a Berlusconi o a Basile, sino que estás viendo una forma del Estado y cómo este Estado quiere que sus ciudadanos vivan en él, anestesiados o enfadados. Esto yo lo he vivido en primera persona, o sea, la educación, en mi caso, yo hablo de mí, claro. ha creado resentimiento. O sea, no ha creado. Y el resentimiento es como otro tipo de sentimiento negativo, otra emoción,
algo que te puede impulsar hacia adelante, pero también puede crearte conflicto o crear conflicto a los demás. Entonces, la televisión también juega un papel. La escuela, los medios de comunicación, la familia, todos influyen en ese qué hacer con el poder y cómo convivir juntos. Y ahora hay un juego, digamos que interesado. No, es que la verdad que me parece interesante porque como eres posgraduado, ¿no? Eres bastante entendido en el tema y aparte has creado 2 formatos un poquito. Y bueno, decirte también que... no tanto como Maynard. Y volviendo más otra vez al libro, hay un punto que me llama la atención, que dices que es uno de los debates de este siglo, que es el nacionalismo frente al federalismo. Y después también hay otro punto que a mí siempre son 2 preguntas, ¿vale? Que siempre me llama mucho la atención y es que mucha gente se piensa que si es un juego de lógica, si eres nacionalista puedes no ser independentista, pero también se cree que todo independentista es nacionalista. Empiezo por la primera. Sí. Nacionalismo, federalismo. Para juntar a la gente, dicho así muy rápido, se utiliza el término de nación. Es decir, todo aquel que tenga, digamos que, el mismo lugar de residencia, la misma lengua, la misma cultura, que le guste el Barça y TV3 y no sé qué, esos, digamos que se les dice que son nacionalistas, porque digamos que creen que forman parte de una nación. Y esto yo lo contrapongo o lo pongo a federalismo, no porque sea una cosa la reacción de la otra o porque sean 2 cosas diferentes o iguales, sino porque creo que al expresarlo intento o consigo decir que aquí hay un juego interesado en el cual, digamos que entre Madrid y Barcelona se va, digamos que con la conllevancia de algunos. O sea, van conviviendo y van manteniendo su poder y sus puestos de poder. O sea, cuando te sale a uno de Madrid, por ejemplo, aquí no puedo poner nombres, como podría ser Fernando Savater, y te dice, oye, que Xavier Ventós está aquí fatal. Y entonces después Xavier Ventós contesta o no desde Barcelona. Esto pues anima al debate, se venden periódicos, se consume radio, se consume televisión. Ahora hay que ver si ellos son o no nacionalistas o federalistas o son patriotas o son, esto ya es otra cosa diferente y de ahí digamos que por ejemplo Suiza. Y con respecto a la segunda pregunta, esto es Isidre Molas, para mí, mejor me equivoco. Esto es la diferencia entre Isidre Molas y Xavier Ventós. Es decir, Xavier Ventós, ¿qué dice? Xavier Ventós dice, hay una independencia, un independentismo que no es nacionalista. Entonces, aquí, como Xavier Ventós hace como, esto me gusta mucho, hace como una relación, digamos que a la inversa, y dice, no, es que yo primero, aunque sea nacionalista o crea que formo parte de una nación, eso no me lleva a ser independentista ni separatista. Claro. Después aquí el cúmulo y el lío de palabras y de términos es horrible. Sí, no, entonces, esto es una forma de presentarse posmoderna. De decir, no, es que yo soy independentista, pero no porque sea nacionalista, no porque crea un Estado-nación, no porque crea que un Estado-nación me va a solucionar los problemas, sino porque hoy en día es necesario tener un Estado. Vale, sí. Esto es la diferencia entre la economía de las cosas y la economía de las personas. Sí, es complejo, pero se entiende. Y hablando más sobre Isidre Molas, porque como dices, es un libro intencionado, es intergeneracional. Isidre Molas, con los filósofos que tratas o los políticos que tratas, ¿con quién crees que tiene más semejanza? Porque sí, Isidre Molas pues, es un hombre que parte, ¿no?, desde un punto de vista más socialista, obrero, aparte, bueno, entonces, ¿con quién crees que tiene unas ideas o que comparte o hay paralelismos? Había una experiencia que vivió con Isidre Molas, que la quiero plasmar en el libro, pero al final no lo dice porque es ese equilibrio extraño entre mezclar ficción con realidad que, bueno, pues gente como tú en Capote al final intenta y consigue, pero otros dejamos para más tarde, que es que cuando yo me sentaba con Isidre Molas a hablar y lo miraba, porque él habla, pues es una persona que es elocuente, pues ahí en sus ojos podía ver Pascual Maragall. Luego me cambiaba a Baltasar Garzón. Es decir, si tú los miras a los ojos, se tiene un cierto parecido. Entonces,
respecto a esa pregunta, yo creo que digamos que se siente más identificado con Pi Margall. Es decir, a base de escucharlo e ir viendo referentes socialistas, acabe Claro. en los republicanos, que fue Pi Margall. Sí, Sí. es bastante Pi Margallano, no solo porque lo haya estudiado, Mm. sino porque cree bastante la idea de Pi Margall, de su visión para las España, que después hasta la Nación de Naciones se ha ido, digamos que, precisando. Pero sí, es muy Pi Margallano. A mí no me gusta Pi Margall. Bueno, pero esto ya son, Esto son ideas. Y decirte también que, sí, bueno, es que acabas de tocar una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría saber desde el punto de vista federalista, y bueno, también se trata en el libro, que acabas de decir nación de naciones, que esto se escucha muchísimo en España. Sí, a partir de Zapatero, Carretero, etcétera, etcétera. Claro, es que entonces Nación de Naciones es una forma de decir más en federalismo. Es decir, Sí. aquí el problema es que tienes unas gente y unos territorios y los tienes que denominar per se nación. No sé por qué, esto es una cosa teórica y práctica, pero a mí Sí. tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, el puede ser una N de nación. Entonces puede ser mayúscula o minúscula. Si tú vas por la vía esta de Nación de Naciones, seguro que la nación, que es España, le pondrás N mayúscula. Y a las naciones, que son Cataluña, Galicia, etcétera, le pondrás N minúscula. Y esto es un problema también. Sí. O sea, a veces como carretero intentas, digamos que modernizar un término o intentas llevar a la realidad ese término y no haces más que redundar en el error, que es diferenciar a los territorios, digamos que por cosas que no son leyes, que no son competencias, que son denominaciones. Entonces puedes decir Países Valencians o puedes decir Valencia o puedes decir Comunidad Valenciana. Aquí estás, digamos que, jugando con los términos para ver, digamos que, en qué ideología te se mueves. encuentra. Sí, y esto es un problema también. Sí, no, pero esto también ocurre, por ejemplo, en Suiza, con los cantones, según cómo tú lo digas, según cómo tú te expreses, aunque parece que sea todo como muy perfecto y que todo mundo, y que reina la paz, no es así, ¿sabes? O sea, no es oro todo lo que brilla. Ya. No, y luego a ver cómo se soluciona todo esto, porque lo que yo creo que se ha hecho ha sido otro proceso de reforma más. Es decir, allí donde iban a haber unos partidos, unos líderes políticos que fueran la alternanza o fueran el cambio, no ha hecho nada más que repetirse otra vez el mismo modelo de izquierda-derecha, que no es malo, pero ha vuelto a repetirse el mismo modelo de izquierda-derecha con, digamos que, el clientelismo o los favores o deudas heredados. Aquí yo creo, todo, sí, dime. No, y esto lo que genera es que el conflicto, el problema, que aún sigue permanente y al menos parece ser que eso se incrementa. Sí. Bueno, cada vez que uno llega a una elección, sacan una camioneta o hace una manifestación. O sea, ha habido como una politización de nuestra generación, que sí que es verdad que veníamos mucho de nuestros padres manifestarse con los niños y tener hacer unas manifestaciones muy light, muy no parecidas a las manifestaciones que hay por el mundo con respecto a digamos que, ejercer o reclamar derechos. Sí. Y sí que es verdad que hay una cierta politización con el 15M, pero al final, bueno, yo creo que ante ausencia de una élite catalana, se ha impuesto una élite madrileña, de la Complutense, que digamos que está ahora, digamos que mandando en muchos lugares y decidiendo y tomando decisiones. Y esto lo que parece una tontería, que dices, ese payaso de la tele, ¿qué hace ahí? Hace el payaso. No, crea cultura. Es decir, Buenafuente, con sus programas de televisión, sus programas de radio, o Santiago Segura, con sus películas, sus programas de televisión, etcétera. No digamos ya Moreno, crea cultura. Y lo que hay es un déficit de cultura federal. Es decir, hay un déficit de convivencia, de acuerdo, o sea, hay un déficit, hay mucho autoritarismo. Es decir, cuando a la gente no le gusta algo o lo intenta imponer por la fuerza, o se acaba retirando. Es decir, no hay acuerdos. Sí, que la idea federal al final se podría aplicar a tantas cosas y no solo a la política, ¿no? Que eso es bastante Por a ejemplo, tener en cuenta. ahora hay un déficit de idea federal en el fútbol. También, cierto. La Federación Española de Fútbol ahora nos está comportando como una federación. Sí, exacto. Claro. Cierto. No quería sacar el tema, pero sí. No sabía si sacar esa pregunta, la verdad, sobre el tema deportivo, pero sí, ciertamente.
Y por último ya, decirte que si estás pensando en escribir otro libro desde otra perspectiva Sí, o ahora con estoy otra... escribiendo de Xavier Berrentos, estoy escribiendo. Estoy escribiendo de Xavier Berrentos porque creo que es interesante, tanto como se Mm, recorren los 15 años que van desde los 90 o 2000, porque ya sí, salieron libros en los 70 y los 80 sobre federalismo. Creo que sí. también es interesante desde los 2000, 2010, ver cómo, digamos, que ha resurgido o aflorado una idea Mm, que es la independentista, que hoy en día pues, se ve como se ve desde otros lugares, no solo España, no, no, claro. pero yo creo que un territorio que se independiza, yo creo que puede ser el paso previo a un Estado federal. Y un Sí, Estado federal mal hecho puede ser el paso previo a una independencia. O sea, mm, esto no es la cabeza sirve para pensar. Yo creo sí. que se podría crear un Estado federal sin tener la sensación de que un territorio se desengancha, cae en el mar y se va hacia el océano y a profundidades de él. O sea, yo creo que se podría crear un Estado federal de muchas formas y no todas tienen por qué ser, digamos que una reunión de sabios, de hombres, Mm, que te decidan una constitución y de ahí, digamos que a partir de ruido de sables, un Estado. Eso cuenta. sí, sí, no, pero sí, sí, te entiendo perfectamente al punto al que quieres llegar. Sí, pues eh, es la verdad que sería muy interesante saber, bueno, analizar, ¿no? Este paso más enfocado al siglo XXI. De verdad, Manel, que ha sido un placer charlar contigo, todo Igualmente, Alba. un placer conocerte también. Y bueno, hasta aquí la charla con Manel Vega para Revista Pulgante.